Mi nombre es Antonio. Durante más de una década, mi oficina fue la cabina de un tráiler de 18 ruedas. En este oficio, uno aprende que la carretera no siempre es asfalto y luces. A veces, el camino te muestra cosas que la lógica no puede explicar. Esta historia ocurrió hace años. Salía de Tijuana con un cargamento pesado, listo para cruzar la frontera hasta Tamaulipas. Eran las 8 de la noche y me sentía con energía. Acababa de dormir lo suficiente y estaba preparado para enfrentar la jornada nocturna. La carretera estaba inusualmente desierta. El tráfico era casi nulo, algo que cualquier trailero agradece. Había pasado la medianoche cuando, de pronto, una camioneta blanca tipo van emergió de la oscuridad del monte y se colocó justo detrás de mí. Al principio no le di importancia, pero el conductor no me rebasaba. Por seguridad, les hice señales con las luces para que pasaran, pero la camioneta se mantenía ahí, pegada a mi defensa. Bajé la velocidad para obligarlo a rebasar, pero él también frenó. Me sentí irritado. Pensé que era algún conductor inexperto con miedo a la oscuridad. Así pasamos 2 horas, con esa sombra blanca siguiéndome el paso. Decidí entrar en una gasolinera para despejarme y dejar que aquel sujeto siguiera su camino. Sin embargo, cuando giré para entrar al establecimiento, la camioneta también lo hizo. Pero no se estacionó. Se quedó en la orilla, con las luces encendidas, esperando. Perdí la paciencia. Salí del baño, caminé hacia la camioneta y golpeé el vidrio con fuerza. Los cristales eran tan oscuros que no se veía nada hacia adentro. «Abre la puerta, da la cara», le grité con rabia. Nadie respondió. Justo cuando iba a amenazarlo con llamar a mis colegas, la camioneta arrancó de golpe, casi pasándome por encima. Me tomé un respiro, fumé un cigarrillo, y 30 minutos después volví a la ruta pensando que la pesadilla había terminado. Pero a las 3 de la mañana, ahí estaba otra vez. La misma van blanca apareció de la nada, pegada a mi tráiler. Sentí un frío en la espalda. Esto ya era personal. De repente, la camioneta se emparejó conmigo. Su ventana quedó justo frente a la mía. Sabía que me estaba mirando, aunque yo no podía verlo a él. Empezó a cerrarse, golpeando el costado de mi unidad. El impacto me hizo perder el control. El tráiler rompió una cerca y terminó varado en medio del monte, en el silencio absoluto de la madrugada. El motor murió. No había señal en el celular, ni funcionaba la radio. Estaba incomunicado a las 3 de la mañana. Fue entonces cuando vi que las luces de la van blanca se acercaban lentamente. Se detuvo detrás de mí y apagó todo. Tomé mi navaja, cerré las puertas y esperé lo peor, pensando que se trataba de un asalto. Pero pasaron los minutos y nadie bajó. Armado de valor, bajé del tráiler y caminé hacia la camioneta con la linterna de mi celular. Toqué la ventana. «Baja el vidrio. Hablemos», dije. No hubo respuesta. Me asomé pegando la cara al cristal y, amigos, lo que vi me heló la sangre. La camioneta estaba completamente vacía. No había nadie al volante. El interior estaba lleno de polvo y basura, como si hubiera estado abandonada por años. Abrí la puerta y confirmé el horror. No había rastro humano en ese vehículo. Salí corriendo de vuelta al tráiler, pero antes de subir, vi una sombra parada frente a mi camión. Era un hombre. Le grité, «Hola», pero no habló. Solo me hizo una seña con la mano, pidiéndome que lo siguiera. Lo seguí por el monte. El lugar olía a muerte, a descomposición. El sujeto se detuvo en un punto específico de la tierra y en un parpadeo desapareció. Alumbré la tierra con mi lámpara y ahí estaban, 3 cuerpos sin vida.
restos que llevaban semanas ahí. Salí huyendo de ese lugar. Mi tráiler encendió de milagro a la primera y manejé hasta la estación más cercana para llamar a la policía. Cuando llegaron los detectives, les conté todo, esperando que me arrestaran por loco. Pero uno de ellos me mostró una fotografía. Era la camioneta blanca. Me explicaron que esa van pertenecía a 3 estudiantes de periodismo que llevaban semanas desaparecidos. Iban a Ciudad Juárez a realizar un reportaje sobre mujeres desaparecidas y nunca llegaron. Habían sido asesinados en ese monte. Aquellas almas me habían elegido a mí. Me habían acosado y sacado del camino con su camioneta fantasma, solo para que encontrara sus cuerpos y sus familias pudieran tener paz. Ha sido la noche más dura de mi carrera, y desde entonces sé que en la carretera, los muertos también tienen historias que contar. Cuando pasas media vida en la carretera, terminas aceptando que lo imposible existe. No lo dices en voz alta, ni lo cuentas en las paradas, pero lo sabes. Hay algo allá afuera que no tiene explicación. Y si eres trailero, tarde o temprano te mira a la cara. Mi nombre es Roberto, y esto me ocurrió en el año 99, en una pensión de tráileres cerca de Culiacán. Aquella noche, todo parecía normal. Venía de Mazatlán con una carga pesada y decidí parar a descansar. Me estacioné al fondo, lejos del bullicio. Al salir de las duchas, vi algo moviéndose entre las unidades. Al principio pensé que era otro chofer, pero lo que me detuvo en seco fue su sombra. Era una figura humana, vestida de oscuro, que caminaba con un ritmo antinatural, como si sus pies no terminaran de tocar el suelo. Pero lo aterrador era su sombra. No era una silueta alargada por las luces de los postes, no. Era una mancha densa que se disparaba hacia todos lados, estirándose como un trapo húmedo arrastrado por el viento. Me quedé inmóvil junto a los baños, viéndolo avanzar en un silencio absoluto. Al día siguiente, le conté lo sucedido al cocinero de la fonda, un viejo que no soltaba el cigarro. Me miró de reojo y soltó sin rodeos: ese no es un hombre, es algo que se aparece aquí desde hace años. Su sombra es así, como si no fuera suya, o como si tuviera más de una. El viejo me dio un consejo que todavía me retumba en la cabeza. Si lo viste, no es buena señal. No lo mires a los ojos, y si te toca verlo de frente, mejor reza. No quise escuchar más. Me fui de ahí, pero la inquietud me acompañó. Esa misma noche, descansando en otra pensión cerca de Guamúchil, escuché pasos sobre la grava. Eran constantes y secos, como si alguien caminara descalzo alrededor de mi unidad. Abrí la cortina del camarote con cuidado y ahí estaba otra vez, el mismo hombre delgado, con el rostro oculto en la penumbra. Pero esta vez, Dios mío, su sombra era una mancha viva que trepaba por la barda y subía hacia los árboles como si fuera humo. Y no era una sola, tenía 3 sombras distintas proyectadas hacia diferentes direcciones. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Al amanecer, encontré 3 huellas de manos marcadas en el polvo de mi cabina. Tenían dedos larguísimos y una de ellas estaba a una altura que ningún humano podría alcanzar. Durante semanas lo vi en diferentes pensiones, siempre a lo lejos, siempre buscándome. Pero el momento más terrible ocurrió al sur de Los Mochis. Eran las 2 de la mañana cuando escuché un golpeteo leve en el camarote. 3 toques lentos, pacientes. Apagué la luz y me asomé por la ventanilla. Estaba justo ahí,
pegado a mi puerta. Tenía la piel gris, las mejillas hundidas y ojos oscuros, sin rastro de brillo. Sus sombras estaban envolviendo mi tráiler, subiendo por los espejos, reptando por los neumáticos, y entonces escuché una voz dentro de mi cabeza, una voz ronca que venía desde una caverna profunda. Ya te vi. Me quedé paralizado, sintiendo un frío helado en el centro del pecho. Cuando parpadeé, la figura se había desvanecido. Pasaron los meses y el miedo se fue diluyendo, hasta que un día, en Navojoa, me crucé con un chofer joven que apenas empezaba en la ruta. Entre café y plática, me dijo: «Compa, anoche vi algo raro, un tipo flaco de ropa negra con una sombra espantosa». Se me heló la sangre. Entonces, él añadió lo que me terminó de romper el alma. Antes de irse, se paró frente a un tráiler blanco como el suyo. Tocó la puerta 3 veces, se asomó por la ventana y luego se fue, como si estuviera buscando a alguien, pero no fuera la persona que quería encontrar. Desde entonces, si alguna vez sienten que algo camina lento entre los camiones por la madrugada, no salgan, no lo miren, porque una vez que esa sombra te marca, nunca deja de buscarte. En este oficio de camionero, hay cosas que uno aprende a evitar, aunque no las entienda del todo. Tramos malditos en la madrugada, paraderos solitarios o incluso ciertos remolques. Sí, aunque parezca raro, hay cajas que traen algo pegado. Mi nombre es Julián y esto me ocurrió en el año 2008. Trabajaba para una empresa en Querétaro que tenía una flota numerada del 1 al 25. Al fondo del patio siempre estaba el remolque número 6. Era una caja refrigerada vieja, abollada y oxidada. Nadie la pedía. De hecho, los choferes más antiguos hacían lo imposible por no usarla. Yo pensaba que era por fallas mecánicas, hasta que un martes el coordinador me asignó una ruta de emergencia a León con ese remolque. Desde que enganché el 6, el camión se sintió diferente. Aunque la carga era ligera, el motor sufría como si arrastrara toneladas de plomo. Y luego estaba el olor. Un tufo rancio a humedad y tierra estancada que se filtraba hasta la cabina. A la hora de camino, escuché 3 golpes secos. Venían desde adentro de la caja. Frené en seco y bajé con la linterna. Los sellos estaban intactos, no había forma de que alguien estuviera dentro. Me quedé en silencio y de pronto otro golpe, más fuerte, hizo vibrar las paredes de metal. ¿Hay alguien ahí?, grité. Solo me respondió el viento. Llamé por radio a un colega que andaba cerca. Oye, ¿qué pasa con el remolque 6? Le pregunté. Hubo un silencio largo antes de que me respondiera. Si puedes, bájate de esa madre, Julián. No pares, y si escuchas algo, por lo que más quieras, no respondas. Se me heló la sangre. Llegué a León pasada la medianoche. Mientras intentaba dormir en el camarote, sentí que el camión se mecía, como si alguien caminara pesadamente dentro del remolque. Bajé a revisar y me quedé petrificado. En la puerta trasera, dibujada con lodo seco, había una mano enorme, con dedos largos, marcada desde adentro, como si alguien hubiera intentado empujar el acero para salir. Al regresar a Querétaro, encaré al coordinador. Me confesó la verdad a medias. Ese remolque era de segunda mano, traído del norte. Todos los que lo usaban reportaban lo mismo, y lo peor,
Un chofer llamado Rafa había desaparecido meses atrás mientras lo remolcaba. Encontraron el camión encendido en una gasolinera, pero de Rafa nunca se supo nada. Caminé hacia el fondo del patio para ver el remolque por última vez. Me acerqué a la parte baja de la puerta y vi algo que no había notado antes. Grabado en el metal, con una llave, con trazos desesperados, estaba el nombre: Rafa. Pocos días después, un muchacho nuevo tomó el remolque 6 para una ruta corta. Esa misma noche, el camión regresó solo a la base. Entró al patio con las luces encendidas y el motor marchando, pero la cabina estaba vacía. En las cámaras de seguridad se veía la unidad entrando, se distinguía una figura al volante, pero al detenerse no bajó nadie. El chofer simplemente se esfumó en el aire. Renuncié a esa empresa al día siguiente. Sigo manejando, pero ahora siempre reviso el número de la caja antes de enganchar, sobre todo para asegurarme de que nunca me vuelva a tocar el número 6. Este suceso me ocurrió hace 10 años, cuando aún era camionero. Me dedicaba a transportar materia prima en distintas localidades de México. No puedo hablar por todos mis colegas, pero uno ve muchas cosas extrañas por la carretera en la madrugada. Debo decir que tanto mi hermano como yo tenemos muchas anécdotas de este tipo. Sin embargo, hoy les contaré esta, que es la que más nos marcó y la que es más difícil de olvidar. Esa noche, mi hermano y yo conducíamos por la carretera que va de Nuevo León a Tamaulipas. Ya llevábamos algunas horas de viaje, ya pasaba de la medianoche. Veníamos platicando y escuchando música, cuando de pronto vimos a lo lejos unas siluetas con una luz brillante. Casi no alcanzábamos a ver, pues todo estaba completamente oscuro, pero las luces de los camiones son muy potentes y eso nos permitía mirar lo que había a varios metros de nosotros. Entre más nos acercábamos, vimos que eran personas pidiendo ayuda. Lo recuerdo muy bien, era un hombre y una mujer. Ella tenía en sus brazos lo que parecía un bebé envuelto en una cobija, pero lo más escalofriante era que estaban parados junto a una camioneta completamente quemada. Mi hermano me dijo: «Oríllate, tenemos que ayudarlos, traen un bebé». Inmediatamente me estacioné frente a ellos. El hombre se acercó a nuestro camión. Yo abrí la puerta, pero no me bajé. Desde arriba les pregunté qué había ocurrido. Él me respondió pidiendo que los ayudáramos, que querían regresar a casa, pero que no tenían cómo moverse. Yo le respondí: «Claro que sí, nosotros podemos llevarlos a la ciudad más cercana». Él, muy agradecido y entre lágrimas, me contestó: «Muchas gracias, voy por mi esposa». Se retiró y mi hermano y yo los estábamos esperando. Estábamos acomodando las cosas en la cabina para hacerles espacio. Cuando terminamos, regresamos a los asientos y yo me asomé por el retrovisor, pues ya se habían tardado mucho en venir, pero ya no había nadie. Mi hermano se asomó y hasta abrió la puerta para poder ver mejor. Me preguntó: «¿A dónde se fueron? Ya no están». Yo me bajé y caminé hasta donde estaba la camioneta, pero tampoco estaba ahí. Busqué por todas partes con la luz de mi celular, pero no había rastro de ellos, ni huellas, ni cenizas, nada. Regresé al camión y mi hermano, muy asustado, me dijo: «Vámonos de aquí». Él estaba seguro de que nos habíamos topado con almas en pena, pero yo me rehusaba a creer en fantasmas. 2 días después, nos encontrábamos en un paradero de tráileres descansando. Le contamos lo sucedido a otro compañero y él no se sorprendió. Al contrario,
Reaccionó como si ya supiera de qué hablábamos. Él nos contó. Ellos eran una familia que fue interceptada hace 3 años. Los encontraron calcinados dentro de su vehículo. Aparecen de vez en cuando pidiendo ayuda. Otros compañeros y yo los hemos visto, pero ya sabemos que no debemos parar. Solo queda orar para que encuentren su camino y su descanso eterno. No podía creerlo. Hasta la fecha me sigo acordando del rostro de aquel hombre, con una angustia terrible en sus ojos. Nunca volví a pasar por ahí, pero espero que por fin hayan encontrado la paz.